Este capítulo de nuestra historia comienza con la noche más negra de la represión. Por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Y termina con una derrota militar que acelera el regreso definitivo de la democracia. Buenos Aires. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Después de años de proscripción y exilio, el 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencia de la Argentina. Mucho trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. El 1 de julio de 1974, la esperanza del pueblo peronista comienza a apagarse. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Pero el gobierno ya no es el mismo sin Perón. Con su partida, parece haber sido el único líder capaz de conducir a la Argentina en tiempos revueltos. En las últimas horas del 23 de marzo de 1976, la situación ya está definida. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar. Comienzan los años del proceso de reorganización nacional. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real. Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una junta de comandantes en jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Agosti. Control del país significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica y, fundamentalmente, muerte. Entre 1976 y 1983, nuestro país sufrió la desaparición forzosa de más de 30.000 personas. La hipótesis de la guerra antisubversiva manejada por los militares en el poder se caía bajo su propio peso. El informe de la Comisión Nacional que investigaría los crímenes perpetrados por esta dictadura cívico-militar al regreso de la democracia, la CONADEP, llegó a la conclusión de que solo alrededor de 2.500 de los 30.000 desaparecidos eran en efecto miembros de alguna guerrilla. El resto eran trabajadores, docentes, alumnos universitarios o del secundario. Lo cierto es que esa guerra no fue real. La teoría de los dos demonios justificó, de algún modo, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante aquellos años de plomo. El Estado, a cargo de los militares y de un grupo de civiles, podría haber accionado de otro modo, en función de las leyes, haciendo cumplir penas efectivas a quienes se encontraban en la ilegalidad. Prefirieron ellos mismos la ilegalidad, sembrando el terror con métodos inhumanos tales como torturas, desapariciones y apropiaciones ilegales de recién nacidos. Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos, o no hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo, para establecer distancias con toda clase de histeria. ¿Qué te parece? Muy bueno. Es un tipo inteligente el que escribió esto. No sé quién lo escribió. ¿Alguien de nosotros? Ah, mirá vos, qué lindo, se me pone la piel de gallina, che. Y habrá sido Jorge. Pues es Jorge. Valdano. ¿Valdano? Yo creo que lo dije yo, ¿no?
Sí, por lo menos me reconozco en el primer párrafo. No sabía que era tan larga la declaración, pero bueno, se parece a mí, yo matizo todo. Clarísimo como el de hoy que sigue hablando y sigue siendo tan claro, ¿no? Un tipo que ve las cosas como las escribió, ¿no? Y que es verdad que el deporte no tiene nada que ver con una guerra, pero que el corazón en el deporte tira mucho por la bandera. Está bien, desde un punto de vista ético es irreprochable, pero el paso del tiempo de alguna manera desmiente esa sensación que yo tenía antes del partido. Yo no le vi la relevancia estomacal que tenía el partido. No diré política, sino estomacal que tenía el partido. Pero desde que se jugó hasta hoy, esa relevancia no ha hecho más que crecer, señal de que en aquel momento existía esa demanda por parte de la sociedad argentina. Y de hecho, Maradona pasó a tener la consideración que tiene por la fuerza de aquel partido. Yo estaba en plena colimba, y a mí me salvó el fútbol. Yo estaba en el regimiento Patricio, yo soy categoría 62. Yo estaba jugando en el 82 Independiente y el fútbol me salvó porque iba, firmaba y estaba a disposición si llegado el caso faltase gente para ir al sur. Y de especial era el hecho de jugar contra Inglaterra, pero también por por la atmósfera, por lo que se decía. Era como dos cosas encontradas, ¿no? El fútbol y la guerra. Por suerte, como estaba jugando Argentina, nos hacía ver solamente fútbol. El tema de la guerra, para mí, que la había vivido, quedaba en un segundo plano. Pero el entorno, el café, el trabajo, la reunión con la familia, hacía como que todo el mundo comentaba que la guerra seguía en un partido de fútbol. Yo esperaba ese cruce como el pan de todos los días. Era algo, una revancha que me quería tomar, aunque sea con el fútbol. Y recuerdo muchos nervios, mucha impotencia, porque los días previos era revivir permanentemente la derrota en Malvinas. Y yo sabía que esos jugadores iban a pelear con mi corazón, iban a dejar todo en la cancha. Sabíamos que no solamente nosotros, el país acá estaba pendiente de ese partido, así que era la final, la vivimos así. La noche, la ansiedad, la noche previa, esos partidos son distintos, te cuesta dormirte más, te quedas hablando más tarde en otras habitaciones y te levantás antes. Así que ese día me acuerdo que todos estábamos preparados antes de salir, media hora antes, en el hall que teníamos, que daba a las habitaciones. Y estábamos ansiosos por ir a la cancha, a jugar. Estábamos muy bien también de la cabeza. Yo siempre digo lo mismo. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí.
Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva, te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. El 18 de septiembre de 1982, y en solo 157 palabras, Borges resumía el horror de la Guerra de Malvinas en su poema Juan López y John Ward. Un epitafio para dos soldados desconocidos que podrían haber sido amigos, pero terminaron enterrados juntos. Es una bendición que lo que ahora enfrenta a estos dos países sea el fútbol y no la guerra.